que voy a plantear si existe el botón de compra cerebral. Es una interesante pregunta. Es decir, si sabemos qué sucede en el cerebro cuando tomamos una decisión de compra o no. Ahí está la pregunta. ¿Existe el botón de compra cerebral? Si os hago una pregunta, solo os voy a hacer una. Si levantáis la mano, ¿quién de vosotros quiere influir en la toma de decisiones de las personas? Branding, marketing, comunicación, publicidad. En el fondo, todos queremos influir en la decisión de compra de la gente para que compre nuestros servicios o nuestros productos. Y la siguiente pregunta que plantearía es si son válidas las técnicas actuales. Es decir, todos sabemos que en un focus group puede haber un líder que haga que exista un sesgo en ese resultado de un ejercicio. Las encuestas fallan como una escopeta de ferias. Tienen un margen de error elevadísimo. Y apareció el neuromarketing, disciplina que hace unos años llegó prometiendo precisamente eso. Vamos a trabajar más en una respuesta cerebral y menos en una respuesta declarativa. Nosotros fuimos a muchas charlas donde fuimos a ver a los gurús de neuromarketing. Fuimos con científicos, camuflados. Y detectamos que salían de las charlas diciendo si lo que dice es verdad y lo puede demostrar científicamente, a este tío le tenían que dar el Nobel. Básicamente, la conclusión a la que llegamos es que había mucho marketing, pero poco neuro. Y acuñamos el término mind decoding, decodificación de la mente. Y la siguiente pregunta es precisamente cómo evitar el sesgo de la respuesta declarativa. En todos los estudios de mercado tradicionales preguntamos y escuchamos sus respuestas. No queremos esas respuestas conscientes, sino que queremos las respuestas preconscientes. Y acudimos a la ciencia con mayúsculas, al Centro de Tecnología Biomédica, que está en el campus de Montegancedo, en Pozuelo, que se dedica a investigación sobre enfermedades neurodegenerativas y lidera un proyecto a nivel internacional de investigación sobre Alzheimer. Y más en concreto con el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional, dirigido por Fernando Maestú, que son unos 45 científicos entre biólogos, matemáticos, físicos, psicólogos, y es precisamente esta especie de torre de Babel del conocimiento lo que hace que de ese centro salgan muchísimas investigaciones y publicaciones científicas. Tuvimos la suerte, además, que llegamos en un momento en que tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos, se le pedía a la ciencia precisamente eso, transferir conocimiento. Señores científicos, está muy bien, pero a ver si sacamos cosas aplicables al mundo real. Y eso nos ayudó. Pero lo primero que nos dijo Fernando Maestú, el director del laboratorio, es olvidaros del botón de compra cerebral, eso es una chorrada, eso es imposible. Os voy a decir una cosa, la intuición no existe. Fue de las cosas que más me ha aportado a mí personalmente. Se llama memoria implícita. ¿Qué significa esto? Siento aquí las mujeres lo de la intuición femenina y esas cosas. La intuición no existe, se llama memoria implícita y significa lo siguiente. Hay muchas cosas que sabemos y que somos conscientes de que lo sabemos. Pero hay muchísimas más otras cosas que sabemos, pero no somos conscientes de lo que sabemos. Entonces, en la memoria implícita están cosas tan sencillas como atarte los cordones o montar en bici. No lo piensas, lo haces directamente. Y pensamos que ahí está realmente la respuesta que queremos, en ese espacio de la memoria implícita donde una respuesta preconsciente que no he pensado todavía. La pregunta de cómo acceder a esa memoria implícita, ¿cómo accedo ahí? Si preguntando no puedo acceder, ¿cómo accedo? Pues la respuesta nos la dio el laboratorio. Esta especie de secador gigante que está en una máquina, se llama magnetoencefalografía, está en un cuarto de 3×3. Para que os hagáis una idea, solo hay dos en España. Una está aquí en este centro y otra en el País Vasco. Cuesta 2 millones de euros la maquinita. Y otro 1 millón de euros la habitación donde está. Seguro que conocéis más de uno ese casco de electroencefalografía. También es otra tecnología que sí que se utiliza más a menudo. Lo bueno que tiene el magneto es que tanto la resolución espacial como temporal es del milisegundo y milímetro. O sea, es la máquina más precisa que existe para tomar mediciones cerebrales. Y lo bueno además es que, a diferencia de otras como esta, que hay que abrirte la cabeza y tocar directamente, pues es cero invasiva. Chicos, esto es ciencia, hay que investigar, hay que estar años investigando. Y os propongo lo siguiente, nos dijeron del laboratorio. ¿Qué os parece si investigamos qué pasa cuando algo te gusta o no te gusta? Y después, ¿qué pasa o cuándo un precio es adecuado o no? Entiendo que si algo te gusta y el precio es adecuado, estarás más cerca del botón de compra, famoso que estamos buscando. Hicimos 2 experimentos. El primero, 3 categorías diferentes, moda, plantas, coches. Les preguntábamos a las personas si le gustaba o no le gustaba. Conductualmente, dentro de la magneto, ellos respondían me gusta o no me gusta, pero nosotros estábamos leyendo la respuesta cerebral.
Nuestras neuronas emiten corrientes eléctricas que generan campos magnéticos y eso es lo que la magneto precisamente mide, ¿vale? Las conclusiones es que descubrimos una cosa científica impresionante. Yo que he estudiado Bellas Artes. Existe un universal de me gusta. Algo que pasa en el cerebro cuando se conectan ciertos patrones de conexión entre partes diferentes del cerebro, cuando algo te gusta y no te gusta. Por lo tanto, podríamos predecir cuando a alguien le está gustando algo o no, sin ni siquiera preguntárselo. Después de este ejercicio, les pusimos un precio a esos estímulos gráficos que habían gustado, un precio normal, otro precio alto, otro precio bajo. De nuevo, respondían conductualmente, pero nosotros estábamos midiendo la actividad cerebral. ¿Qué conclusiones? Pues que hay perfiles de actividad cerebral diferentes cuando un precio es adecuado o no. Estos son imágenes reales que salen del Centro de Tecnología Biomédica. No voy a meterme mucho en la ciencia, pero pasó algo muy interesante. Es decir, que cuando un precio no te encaja, es inmediato. Los primeros milisegundos no te encaja, no me gusta. Luego ya tardamos un poquito más, hasta 300 milisegundos, en decidir, el cerebro es el que lo decide, si algo no nos gusta o si el precio no nos encaja. Perdonad, al revés. El no es lo primero, el sí es lo segundo. Y además, se generaba una disonancia a los 400 milisegundos. ¿Vale? Ahora os explicaré esta onda N400. Bueno, después de estos dos experimentos, en el que nos apoyamos es en un paradigma de los años 80 de Kutas y Heilier, que se llama la disonancia semántica. ¿Qué significa esto? Que si yo os digo, por ejemplo, se compra el pan en la luna, al decir en la luna, en vuestro cerebro aparece esa onda N400 que genera una disonancia, porque no tiene ningún sentido. El pan no se compra en la luna, a no ser que alguno tenga una panadería que se llame La Luna cerca de casa. Se nos ocurrió aplicarlo a precios. ¿Me parece adecuado? No me parece adecuado. Y midiendo esa intensidad de la onda N400 podríamos graduar el precio adecuado. Pero también atributos semánticos. Los que hemos hablado de marca. ¿Qué transmite una marca? Yo pongo un logotipo, pongo una creatividad y lo asocio con un atributo semántico. Calidad, salud, caro. Y vas midiendo precisamente esa intensidad de la onda N400 para saber exactamente lo que pasa en el cerebro. Sabemos cuando algo te gusta y no te gusta. Y además sabemos el precio adecuado al que estás dispuesto a comprarlo. Esto es una información muy valiosa, ¿de acuerdo? ¿Pero tiene aplicación real? Pues la tiene. Voy a contar un caso. Un cliente de tecnología lanzaba un smartphone, campaña global, spot único, concepto disruptivo, quería conquistar un territorio nuevo, diversión y juego. La pregunta era si el consumidor acepta o no ese nuevo territorio y qué transmite la marca y el nuevo producto. Pues lo que hicimos fue un estudio conductual clásico, es decir, juntamos personas de diferente segmentación y les preguntamos, jugaron con el aparatito, lo vieron, les preguntamos y conductualmente salieron estas cosas. Atributos positivos y algunos negativos. ¿Qué pasó cuando hicimos el análisis cerebral en la magneto? Pues que desaparecieron los atributos negativos. Esto nos da que pensar. Tú vas a un ejercicio de una marca, te preguntan qué te transmite algo y yo creo que te sientes obligado a decir cosas buenas y cosas malas, probablemente. Aunque realmente no las estés pensando. Básicamente los atributos agregados negativos desaparecieron en el análisis cerebral. Cogimos estos atributos y les preguntamos además por un competidor. Es decir, este terminal de smartphone transmitía estas cosas a la gente. Casualmente, el cliente que era testado estaba todo bastante bien. El competidor pues estaba bastante mal, excepto aquí en calidad, más o menos es similar. Bueno, era curioso. ¿Qué pasa en el análisis cerebral? ¿Qué pasaba en esa respuesta preconsciente? Pues realmente que los atributos positivos son inherentes a la categoría de los smartphones. Todos sabemos que son modernos, da igual el que te pongan, no vas a decir que no es moderno, que no es novedoso, que no es polivalente. Y curiosamente, diversión y juego, que era el territorio que querían conquistar, ni siquiera aparecía. Estos dos atributos los metimos en sugerido, es decir, cuando haces un ejercicio declarativo, te dicen unos atributos, pero si no sale lo que tú quieres testar, pues los metes. No salieron ni en el declarativo ni en el cerebral. Y además hicimos el ejercicio de pricing. Y les dijimos que su producto estaba desposicionado en precio hasta un 25% por encima. Noticias malísimas para el cliente, que cogió nuestro informe, lo metió en un cajón y dijo, hasta luego, aquí os quedáis, muy bien, chavales. Nos llamó, porque era conocido, nos llamó a los 6 meses para decirnos que ciertas decisiones de directores de marketing en Europa habían avalado nuestras tesis. ¿Vale? Entonces nos quedamos bastante satisfechos en ese sentido. ¿Qué aplicaciones a negocio tiene esto?
Pues se nos ocurren muchas, seguro que a vosotros otras, pero conocer la imagen de una compañía, productos, marcas, submarcas, definir mapas de atributos semánticos y compararlos con el competidor para ver realmente dónde estás. Oye, tú transmites esto, tu competidor esto, pero tu territorio lo estás ganando por aquí. Rediseño de un logotipo. Las decisiones normalmente en las empresas, tú has tenido que tirar de la lengua a muchos directores respecto a temas de marca, decías, ¿no? A mí me da la sensación de que al final, de 3 o 4 logotipos, se lo pregunto a mi mujer, a mis hijos, si les gusta más este, pues este, ¿vale? Entonces, creemos que tanto en el rediseño de un logotipo como en un claim, como en cualquier creatividad publicitaria, se pueden testar dos cosas, si gusta o no gusta y si transmite los atributos semánticos que tú quieres que transmita tu marca o que son los que tú quieres que transmita. Criterios de compra y no compra. Es súper interesante saber por qué te compran, pero muchísimo más interesante es saber por qué no te compran y compararte con un competidor. Entonces, es que no te están comprando por estas 10 cosas. Bien. Resulta que son estas 4 las que hacen realmente impacto en el cerebro. Las demás son las que dicen, pero en el fondo son estas 4 y además son en otro orden que tú esperabas. Y además a tu competidor tiene este atributo concreto en el que te gana y tú puedes definir tu estrategia de marca. Definición del target óptimo. Esto ya sería un ejercicio con muchos más sujetos, pero también podríamos llegar a decir, tú lanzas un coche, no sabes muy bien a qué segmentación te diriges. Pues a lo mejor al final salen los jóvenes de 12 a 14 años, perdón, de 12 a 24 años, y las mujeres de 40 a 45. Ese es el target concreto de tu producto. Estrategias de precios. Análisis del Customer Journey. Este famoso indicador de recomendación que todas las empresas tienen obligado tener en cuenta en sus estrategias de compañías, bueno, pues podemos medir esos momentos de la verdad, esos momentos del dolor concretos, preguntándole a los sujetos y a la vez midiendo su respuesta cerebral. De tal forma que tendríamos ese NPS cerebral en el que ya estamos trabajando. Los valores asociados a un personaje. Cuando contratamos a un personaje como abanderado de nuestra marca, ¿por qué? Pues porque le conozco. Es que conozco a Matías Prats, entonces al final pues le utilizo para el anuncio. Bueno, pues busquemos esos personajes, midamos esos valores que transmiten y que se adecúen a tu marca. Y entonces toma una decisión, ¿vale? Sobre todo si tienes 3 o 4, pues podrás decidir. En este campo nadie se ha metido todavía. Esperamos que alguien lo haga. No sé si alguien de aquí es de recursos humanos, porque hay un pelín de problema ético. Es decir, no es que estemos leyendo la mente, pero si a ti te preguntan por tu nuevo jefe, oye, tu nuevo jefe va a ser este, ¿qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. Oye, el sueldo te va fenomenal, el sueldo. La oficina, todo fenomenal. ¿Qué vas a decir? Pero al final, si tú tienes que decidir entre 3 directores generales para tu empresa, donde te la juegas, por lo menos entender qué transmite cada uno, a qué juega cada uno. Es decir, en ese momento, igual que hace 10 años nadie pensaría que se iban a hacer entrevistas por videoconferencia, hoy en día se hacen todos los días. Era algo ético, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una entrevista online? Por lo menos tengo que conocerle. Pues esto al final se aplicará. En Employer Branding funciona muy bien. ¿Qué transmite tu marca? Yo quiero captar este tipo de empleados. Bueno, pues si tú transmites lo que ellos quieren que transmitas, pues te podrás acercar más a ellos. A ver si alguien se anima. Y esto, aquí tenía una foto de los 5 magníficos de las selecciones que acabamos de tener por 4ª vez en 4 años. Me encantaría hacer ese ejercicio, meterles en la máquina a los 5. O sobre todo empezar a preguntar qué es la derecha y qué es la izquierda. ¿Qué es la extrema derecha, qué es la extrema izquierda? ¿Qué atributos semánticos destila un otro? Nos llevaríamos muchas sorpresas. Probablemente haría cosas de la extrema izquierda a la extrema derecha que funcionan exactamente igual. Y bueno, ahí podríamos dar muchísimas pistas, ¿no? Eso, ojalá lleguemos a hacerlo. Y para acabar, solo deciros que llevamos 3 o 4 años trabajando en este proyecto y que de momento solo hemos conseguido medir estímulos gráficos, es decir, estímulos, atributos dentro de esa magneto, pero estamos trabajando ya en la medición de audiovisuales, es decir, en ese anuncio de hasta 6 segundos. Daros cuenta que se generan millones de datos en cada cerebro y se necesita una tecnología excesivamente potente, sobre todo de ordenadores, para llegar. Pero ya estamos en los 6 segundos. Y por último, dejaros con la sensación de que esto avanza bastante y que ya está demostrado que, por ejemplo, en un grupo de música, con cascos de EG puestos, hay una sincronización intercerebral. ¿Vale? Poco más, que la neurociencia se está aplicando a negocio, ha venido para quedarse, le falta mucho, esto es ciencia pura con mayúsculas,
Y el neuromarketing está evolucionando también de la forma adecuada. Quiero decir, yo no quiero echar a tierra el neuromarketing porque tiene sus cosas buenas y tiene que ir aprendiendo de sus errores. Nada más. Gracias.